Italia registra cifra récord en el número de muertos por el COVID-19. En las últimas 24 horas hubo 475 fallecimientos y 2.648 personas más dieron positivo a esta enfermedad. Los detalles los tiene mi compañera Valentina Larraqui. Valentina, te escuchamos. Italia en una situación muy grave. Adelante. Sí, Lalo, pues mira, exactamente el número de muertos entre ayer y hoy fue el más alto desde el inicio de esta crisis. Ahora las personas fallecidas en Italia ya son 2.978, muy cerca ya de las 3.000 personas. Y las personas contagiadas son 28.710. Ahora, al lado de este dato tan negativo en cuanto al aumento de las personas que han fallecido de un día a otro, hay un dato positivo que es de las personas que ya se curaron. Y ese dato es 1.084 personas. Representa un 37% del número total de personas que han sido dadas de altas ya aliviadas, que es de 4.625. Ahora, nos han explicado en la última rueda de prensa de Protección Civil hace aproximadamente 2 horas que la edad media de las personas que han fallecido es de 79,5. En el 70% de los casos, Lalo, se trata de hombres. Hay 17 personas fallecidas con menos de 50 años y 5 de ellas entre los un poco menos de 40 años, entre los 31 y los 39 años. Otro dato es que la mitad de las personas que han fallecido en Italia tenía por lo menos 3 patologías, además de haberse infectado con el coronavirus. Así que esto es para tener un panorama un poco más claro, digamos así, de cómo se ha llegado a estos números. La situación más dramática sigue siendo la de Lombardía. El gobernador de Lombardía dijo que los hospitales ya están realmente muy cerca del colapso y que muy pronto no se va a poder atender a la gente. Se siguen montando hospitales de campaña. El número de páginas en los diarios locales de esquelas ha llegado a 10 páginas de esquela. En las funerarias no se cuentan los ataúdes. Son llevados luego inmediatamente después al cementerio donde, como ya les comentaba, pues no puede haber un funeral, solo una bendición por parte del sacerdote. Entonces es una situación dramática y el gobernador de esta región de Lombardía, que era el motor económico de Italia, dijo que si la gente no entiende que se tiene que quedar en casa, va a pedir al gobierno italiano medidas todavía más drásticas, porque lo que se ha visto con una aplicación que puede medir, digamos, los cambios de células de un celular, es que el 40% de los habitantes de esa región se sigue movilizando, sigue moviéndose. La mayoría probablemente lo haga por razones de trabajo, pero no se tiene esa certeza, entonces se está pensando en aplicar medidas más drásticas. El gobierno italiano y Protección Civil hoy dijeron que hay que esperar unos días para ver si las medidas que se han adoptado en cuanto a la cuarentena de todo el país van a llevar, digamos, van a dar sus frutos en los próximos días. Si no, de no ser así, pues sí van a tener que estar pensando en medidas todavía más drásticas que podrían ser pues lo del transporte público, de reducirlo todavía más o limitar pues todavía pues más las razones por las que uno puede salir de casa, que ahora son pues el trabajo, salud, ir a la compra, ir a la farmacia, pero mucha gente aprovecha uno de estos motivos pues, permitidos para pues hacer otras cosas, porque pues aunque la gran mayoría de los italianos lo ha entendido que tiene que quedarse en casa, pues desafortunadamente todavía hay personas que no lo han entendido. Así que esta es la situación. Hoy en el Vaticano, fui al Vaticano, pues la misma desolación, todo vacío, la vía de la Conciliazione, la Plaza de San Pedro, a pesar pues de ser miércoles, día de audiencia general, aunque obviamente ya se sabe que la audiencia es celebrada a puerta cerrada y transmitida por streaming. Pero bueno, no había absolutamente nadie. El Papa Francisco volvió a expresar su cercanía a las personas que están sufriendo en estos momentos en todo el mundo por el coronavirus y pues también sobre todo a las personas, además de a las familias obviamente de las víctimas, pues también a todos los médicos, a los enfermeros, enfermeras voluntarios que son los verdaderos héroes de estos días, por lo menos aquí en Italia, pero pues supongo en todas partes, Lalo. Valentina, ¿qué se pudo haber hecho en Italia que no se hizo y por eso llegaron a esta circunstancia?
Mira, yo creo que al principio, como en la mayoría de los países, no se midió, digamos así, el fenómeno, porque se empezó, me acuerdo que pues al principio empezamos con una pareja de turistas que habían dado positivo en Roma, fueron llevadas al Hospital Spallanzani, que es digamos, es el que se dedica sobre todo a las enfermedades infecciosas. Luego se empezó a escuchar del supuesto paciente cero en el norte de Italia, que al final nunca se entendió quién había sido el paciente cero, y así poco a poco empezaron a subir los datos, los números, sobre todo en Lombardía. Pero los que vivíamos fuera de esa región y de los 11 ayuntamientos, que después de unos días el gobierno sí decretó casi, bueno, no inmediatamente, pero después de los primeros contagios y de que empezaron a subir los números en el norte de Italia, se decretó que 11 ayuntamientos tenían que estar aislados y bueno, se llamó la famosa zona roja. A partir de ahí como que la gente empezó a tomar conciencia, pero en el norte, en el centro, en el sur de Italia no. Todos pensamos que era un fenómeno que iba a quedar como ahí, como en esas regiones del norte, y no, y poco a poco se vio que en el norte seguía aumentando el número y finalmente había contagios en absolutamente todo el país. Y ahí fue cuando poco a poco ya el gobierno decretó pues esta emergencia nacional y puso pues en cuarentena a todo el país, no solo a la zona roja del norte, sino a todo el país. Pero creo que es un error que hicieron prácticamente todos los países. De hecho, los países europeos cercanos a Italia están retrasados con respecto a Italia y están siguiendo ahora el modelo italiano. Muy bien, Valentina, muchísimas gracias. Muy importante lo que nos dices. Gracias por esta información. Estamos al pendiente de lo que sucede en Italia.